Hola mis chuladas, ¿cómo están? Es un gusto saludarlas y darles la bienvenida aquí a su canal Baby Zapatucos a Crochet en este nuevo videíto. Les agradezco de todo corazón por estarnos acompañando nuevamente aquí con este nuevo video. Ya nos estábamos tardando por ahí un poquitín, pero pues aquí estamos el día de hoy. Les vengo a presentar este modelito. Miren, es un modelito muy bonito, muy padre, muy sencillo, pero muy bonito. Espero que de verdad sea de mucho agrado y utilidad este video para ustedes. Si es así, ya saben, un like al final, suscríbanse, comenten, compartan y activen la campanita para que no se pierdan más videitos como este. Bueno, pues sin más que decir, vamos a la lista de materiales. Y bueno, miren, estos son los materiales que estoy ocupando. Yo estoy usando lo que es el hilo blanco de la marca Eulalie, de la línea de la línea Omega, marca Eulalie, y pues es en color blanco. Este es de la misma marca, de la misma línea, y es en color lila. Ambos tienen un grosor de 1 milímetro, y pues para este modelo estamos ocupando este hilo. Mi gancho de 2 milímetros, que ya saben, ya todos saben que es mi único gancho. Déjenme si los enfoco ahí. Ok, entonces bueno, es mi único gancho, y como les dije, yo me acomodo muy padre siempre con un gancho, y con el que me acomodo con ese trabajo. Ok, bueno, mis tijeras, en esta ocasión pues yo le estoy poniendo lo que es una plantillita de Eva Maya para hacer un poquito más, este, para que nuestra solita tenga un poquito más de soporte. Ok, para la decoración pues yo estoy usando nada más lo que son unas florecitas como apliques de plastisol, y pues una hebillita, ¿sale? Aquí está. Entonces, bueno, vamos al paso a paso. Ok, vamos a comenzar realizando lo que es nuestra suelita, y para ella vamos a necesitar 21 cadenas. Ok, vamos a realizar nuestro primer punto alto en el cuarto punto o en la cuarta cadena, y ahí vamos a realizar nuestro primer punto alto. En ese mismo punto vamos a realizar nuevamente un punto alto para que este sea un aumento. Ok, vamos a continuar realizando puntos altos hasta un punto antes del último. Ok, en total serán 16 puntos altos. ¿Sale? Entonces vamos a realizar nuestros 16 puntos altos. Listo, ya tenemos terminados nuestros 16 puntos altos. Vamos a continuar realizando en este último punto. Vamos a realizar 5 puntos altos para que nuestro tejido comience a girar. Ok, 3, perdón, 4 y 5. Y nuevamente vamos a continuar tejiendo 16 puntos altos en las cadenitas que nos quedaron de lo que es la parte de atrás, perdón, de abajo de nuestro tejido. Ok, entonces vamos a continuar tejiendo nuestros 16 puntos altos nuevamente hasta llegar a un punto antes del final. ¿Sale? Listo, tenemos terminadas ya nuestras 16 puntos altos, y en el último punto vamos a realizar un aumento. ¿Okay? Vamos a cerrar en la tercera cadenita con un punto deslizado. Vamos a levantar una cadena y vamos a realizar 2 aumentos de punto bajo. ¿Okay? Ahí están. Ok, vamos a realizar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, vamos a continuar con 2 medios puntos. 1 y 2. Y vamos a continuar nuevamente con 7 puntos altos. Ok, terminamos nuestros 7 puntos altos. Tenemos terminados ya nuestros 7 puntos altos y llegamos a nuestro primer punto de nuestros aumentos anteriores. Ok, vamos a realizar en cada punto un aumento de punto alto. En total deben de ser 5 aumentos de punto alto, que son 10 puntos altos. Ok, una vez terminados nuestros aumentos de punto alto, vamos a hacer nuevamente lo mismo que hicimos acá, que fueron 7 puntos altos, 2 medios puntos y 7 puntos bajos. Ok, muy bien, chulas, ya tengo terminado aquí, como les mencioné, mis 5 aumentos de punto alto. También realicé lo que son mis 7 puntos altos, mis 2 medios puntos y 7 puntos bajos. Ok, nos quedaron 3 puntos y vamos a realizar lo mismo que hicimos al inicio.
van a ser 2 aumentos de punto bajo. ¿Ok? Una disculpota con el ruido. En el último punto vamos a realizar nada más un punto bajo. Vamos a cerrar en la primera cadenita con un punto deslizado. ¿Sale? Vamos a levantar 3 cadenas y vamos a comenzar realizando 4 aumentos de punto alto. ¿Ok? Vamos a comenzar con nuestros aumentos de punto alto y ahorita nos vemos. Listo, tenemos terminados ya nuestros 4 aumentos de punto alto. Vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta llegar a nuestro primer aumento para comenzar a realizar nuestros aumentos nuevamente de punto alto. En total pues tienen que ser 16 puntos altos. Ok, entonces vamos a terminar nuestros puntos. Muy bien, ya tenemos terminados nuestros 16 puntos altos. Continuamos con los aumentos. Aquí ya estamos en el primer punto del aumento de la vuelta anterior. Entonces ahí vamos a realizar un aumento. Y vamos a continuar realizando 9 aumentos de punto alto más para que podamos girar nuestro tejido. ¿Ok? En total deben de ser 10 aumentos de punto alto. ¿Sale? Vamos a terminarlos. Muy bien, chuladas. Tenemos ya terminados nuestros 10 aumentos de punto alto. En total deben de ser 20 puntos altos. Vamos a continuar tejiendo de este lado lo mismo que hicimos acá, que son 16 puntos altos y 4 aumentos de punto alto. ¿Ok? Vamos a terminarlos. Listo, estamos terminando lo que son nuestros 4 aumentos de punto alto, que son los mismos que realizamos al principio. Aquí está nuestro último aumento. Y en este último punto vamos a realizar un punto alto, nada más. ¿Ok? Esta es la medida que nosotros vamos a ocupar. Vamos a cerrar en nuestro primer punto de inicio con un punto deslizado. ¿Ok? Muy bien, esta es la talla que nosotros estamos ocupando. Y nuestra suela nos está midiendo casi 10 centímetros. 9 centímetros y medio. ¿Ok? Esta talla es aproximadamente para bebés de 3 a 6 meses. La verdad yo no le realizo otra vuelta porque quedaría un poquito ancho y a mí la verdad no me gusta, y aparte el piecito de los bebés pues no está tan ancho. Les comento porque tengo un sobrinito que tiene sus piecitos delgaditos y me ha tocado que varias personitas me dicen que no lo quieren tan anchito. Entonces yo en esta ocasión hasta ahí lo estoy dejando. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar toda esta vuelta en punto relieve. Ok, vamos a hacer nuestros puntos relieves de esta manera, introduciendo nuestro gancho y tomando nuestro hilo, pasándolo de esta manera. Ok, vamos a realizar esta vuelta que va a ser nuestra primera vuelta del alzado de nuestro zapatito. En este caso pues es la solita. ¿Vale? Lo vamos a realizar así toda esta vuelta en punto relieve. Ok, vamos a terminar con 70 puntos y ahorita vamos a lo que sigue. Ok, chuladas, miren, yo ya terminé mi primer vuelta, que es la vuelta en punto relieve, como se los mencioné. Estamos terminando con 69 cadenas y pues con la última van a ser cadenas, perdón, puntos, y con la última cadenita pues van a ser 70. Ok, vamos a hacer lo siguiente en nuestra vuelta número 2. Vamos a levantar una cadena, vamos a girar nuestro tejido y vamos a realizar una disminución. ¿Cómo es nuestra disminución? Vamos a hacer nuestro primer punto en el segundo punto. Ok, esta vuelta la vamos a realizar toda por dentro. Y nosotros debemos de tener en esta vuelta, al finalizar esta vuelta, 68 puntos. ¿Y cómo los vamos a lograr? Bueno, ya disminuimos un punto al inicio. Al final vamos a disminuir nuevamente un punto. ¿Ok? Vamos a continuar con nuestros puntos bajos hasta 2 puntos antes de terminar la vuelta para decirles de la disminución. Listo, miren, ya terminamos esta vuelta, la realizamos por la parte de adentro y llegamos a 2 puntos antes de terminar. Aquí vamos a realizar nuestra última disminución de esta manera. Ok, vamos a cerrar nuestra vuelta en nuestro primer punto de inicio de la vuelta anterior. Bueno, más bien de la misma vuelta, perdón. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una cadena, perdón, déjenme jalar el hilo. Vamos a girar y esta vuelta la vamos a realizar nuevamente por el derecho, sin disminuciones, así tal cual, punto tras punto. En total pues son 68 puntos. Yo estas disminuciones que le realicé al principio y al final se las hice para que mi suelita no me fuera a quedar así, tan floja. ¿Ok? Entonces miren, aquí vamos a ir acomodando nuestra suelita para que nos vaya dando la forma. Ahorita pues no es mucho de notarse lo que es la cajita que se forma porque
pues apenas van 2 vueltecitas, ¿sale? Entonces vamos a realizar 5 vueltas en total, contando nuestras 2 primeras vueltas, y nuestra tercera vuelta pues va a ser por el lado derecho, de esta manera, y la vuelta que sigue la vamos a hacer por la parte de adentro, y la última vuelta, que es la vuelta número 5, pues por la parte derecha, como esta, ¿ok? Entonces vamos a estar realizando nuestras 5 vueltas. Una vez que terminemos nuestras 5 vueltas, vamos a cortar nuestra hebra y vamos a rematar para ya tener lo que es nuestra suelita y comenzar con el alzado de nuestros zapatitos, ¿sale? Entonces vamos a darle seguimiento a lo que son nuestras vueltas que nos faltan. Listo, chuladas, miren, es así como nos quedó nuestra suelita. Déjenme, se las enfoco bien. Aquí está. Yo pues ya terminé mis 5 vueltas y ya le puse lo que, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a ocupar nuestra plantilla de Eva Maya? Pues yo se la estoy poniendo para darle un poquito más de firmeza a lo que es la parte de abajo de nuestra suela y pues tenga un poquito más de soporte, ¿sale? Y pues que no se nos vaya a deformar tan fácilmente. Ok, bueno, vamos a continuar con lo que es la parte de la punta de nuestro zapatito, y en esta ocasión pues vamos a utilizar ya nuestro hilo en color lila, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestro punto del centro. Si nosotros vemos nuestra suela de esta manera, vamos a tomar nuestro punto del centro y pues nos cae en lo que viene siendo en medio de estos 2 puntos, ok. Entonces vamos a contar 6 puntos hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a introducir nuestro gancho en la cadenita de adentro, ¿vale? Vamos a meter ahí nuestro hilo en color lila y ahí vamos a realizar una cadena. Ahí mismo vamos a realizar nuestro primer punto. Vamos a continuar con nuestros 6 puntos, tejiendo nuestros 6 puntos que íbamos a agarrar. Bueno, en este caso ya serían 5 porque ya tejí mi primer punto, ¿ok? Y vamos a realizar nuestros puntos 2, 4, 5 y 6, ¿ok? Entonces ahora vamos a continuar tejiendo otros 6 puntos más para que en total sean 12 puntos, ¿vale? Vamos a tejer nuestros 6 puntos. Listo, tenemos tejidos ya nuestros 12 puntos en color lila. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar nuestro tejido, perdón, para el lado de adentro. Nuestro hilo nos tiene que quedar hacia adentro. Y vamos a continuar haciendo lo siguiente. Vamos a brincarnos el primer punto y en el segundo punto vamos a tejer nuestro primer punto. Vamos a tejer 11 puntos en total en nuestra vuelta número 2 de la parte de la punta. Ok, entonces contando nuestro primer punto, en total deben de ser 11 puntos. ¿Por qué 11? Porque el primero no lo tejimos, el primero lo disminuimos, ok. Entonces ya tenemos terminados aquí nuestros 11 puntos. Ok, en esta misma vuelta vamos a tomar 2 puntos de lateral, solamente la cadena de adentro, y vamos a realizar 2 puntos bajos de esta manera, ok. En total, bueno, pues eran 11 puntos más 2 puntos, son 13 puntos. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a disminuir nuestro primer punto. Y vamos a hacer esto. En el segundo punto vamos a hacer nuestro primer punto. En total vamos a tejer 12 puntos bajos en esta vuelta, ¿sale? Porque ya disminuimos nuestro primer punto de los 13 que habíamos hecho. Déjenme sacar ya. Ok. Entonces vamos a estar terminando aquí nuestros 12 puntos bajos. Listo, terminamos nuestros 12 puntos bajos, perdón, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar 2 puntos de lateral y vamos a realizar punto bajo en cada punto que tomamos. Ok, ya están ahí nuestros 12 puntos bajos, más 2 puntos que agregamos son 14. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestro punto bajo, perdón, en el siguiente punto, brincándonos el primero. En el siguiente punto, en el punto número 2, vamos a hacer nuestro primer punto y vamos a continuar tejiendo 12 puntos bajos más para que en total nos den 13 puntos bajos en esta vuelta, ok. Listo, ya tenemos terminados nuestros 13 puntos bajos en esta vuelta y vamos a continuar tejiendo durante las siguientes vueltas. Ahorita les digo cuántas van a ser. Vamos a mantener esos 13 puntos. Vamos a ir alimentando de igual manera de los laterales para ir subiendo nuestro tejido con 2 puntos. Vamos a girar nuevamente y para mantener nuestros 13 puntos vamos a tejer nuestro primer punto en el punto número 3.
en el primero, en el segundo y en el tercero lo vamos a realizar. Ahí vamos a realizar nuestro primer punto bajo. Vamos a continuar tejiendo nuevamente 13 puntos bajos. Vamos a alimentar nuestra vuelta con 2 puntos del lateral y al girar nuestro tejido vamos a seguir realizando 13 puntos bajos, realizando nuestro primer punto en el tercero, como lo hicimos en esta vuelta. Aquí está, terminamos nuestros 13 puntos bajos, tomamos 2 de los laterales, que es para alimentar nuestra punta, giramos nuestro tejido y en el tercer punto, como les dije, 1, 2, 3, ahí vamos a tejer nuestro primer punto, para continuar tejiendo 12 puntos bajos más y que en total sean 13. Perdón, aquí ya ando tumbando el changarro. Ok, vamos a continuar tejiendo nuestros 13 puntos bajos hasta tener 12 vueltas. ¿Sale? Aquí tenemos ya tejidas 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a terminar la vuelta número 6 y vamos a continuar tejiendo otras 6 vueltas más con 13 puntos bajos, manteniéndolos de la misma manera como se los dije, iniciando en el tercer punto. Ok, entonces vamos a terminar nuestras 12 vueltas. Listo, ya terminamos nuestras 12 vueltas de punto bajo, 12 vueltas, perdón, de punto bajo con 13 puntos. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí acabo de terminar. En un punto de los laterales voy a hacer solamente un punto deslizado, voy a realizar una cadena y voy a cortar mi hilo para continuar con la parte, perdón, la parte de lo que es la correita del frente, que es donde va nuestra correa de broche, perdón. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar de uno de nuestros laterales, vamos a separar 4 puntos, ok. Vamos a hacer lo siguiente, contando nuestro primer punto, vamos a contar 4 puntos. No es cierto, nuestro último punto no lo vamos a contar, que fue el punto donde terminamos, ese no lo vamos a contar. Entonces vamos a contar 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y en el punto número 5 vamos a meter nuestro gancho. Ok, ahí vamos a introducir nuestro hilo de esta manera. Vamos a realizar una cadena y ahí mismo vamos a realizar un punto bajo. Vamos a continuar tejiendo 4 puntos más, 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 los puntos que nosotros necesitamos. Y de este lado pues nos van a sobrar también 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ok. Vamos a continuar tejiendo esos 5 puntos que son punto sobre punto para realizar lo que es la parte de nuestra correa del frente. Vamos a continuar tejiendo nuestros 5 puntos por 17 vueltas. Ok. Entonces vamos a darle continuidad aquí a nuestra correita con estos 5 puntos bajos por 17 vueltas. ¿Vale? Listo, chulas, yo ya terminé aquí mis 17 vueltas de esta parte del frente de la correa. Y pues aquí vamos a hacer un nudito, una cadenita, vamos a cortar nuestro hilo y lo vamos a reservar un momento. Y es así como nos está quedando. ¿Ok? Vamos a continuar con la parte de lo que es el talón de nuestro zapatito. ¿Vale? Es así. Ok. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Este lo vamos a esconder junto con sus hebritas y al final vamos a darle terminado a lo que es el detalle. Vamos a contar 4 puntos de nuestros laterales, 1, 2, 3, 4, y en el punto número 5, agarrando la cadena de adentro, vamos a introducir ahí nuestro hilo. Ok. Vamos a realizar una cadena, vamos a realizar otra cadena y vamos a continuar tejiendo medios puntos, tomando solamente la cadena del centro. Vamos a continuar tejiendo medios puntos hasta llegar a 4 puntos antes, ok. Así que vamos a continuar tejiéndolos y 2, 4, vamos a dejar 4 puntos del otro lado de nuestra suelita. Listo, tenemos terminados nuestros puntos medios en la parte de nuestro talón y realizamos 27 puntos medios antes de llegar
a lo que es la parte de la punta, yo dejé mis 4 puntos de este lado como lo hice del lado de inicio. ¿Ok? Vamos a continuar nuestra segunda vuelta tejiéndola de la misma manera. Vamos a continuar con 2 cadenas, giramos nuestro tejido y seguimos tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de nuestros puntos, perdón, y pues van a ser nuevamente 27 puntos. Ok, entonces vamos a darle fin a esta vuelta, ¿vale? Listo, terminamos ya nuestra vuelta número 2 y hicimos nuevamente nuestros 27 puntos, ¿ok? Entonces vamos a la vuelta número 3, levantamos 2 cadenas y vamos a continuar con 11 medios puntos contando nuestras 2 cadenas. Vamos a realizar 11 medios puntos, ¿ok? Estamos realizando nuestros 11 medios puntos. Tenemos 6 puntos, 7, 8, 9, ay, se me atora mi hilo, 10 y 11. ¿Ok? Voy a realizar una disminución de medio punto y voy a tomar hilo, voy a meter mi gancho, voy a sacar mi hilo y en el siguiente punto voy a meter y voy a sacar mi hilo y lo voy a cerrar. Voy a realizar un punto medio nuevamente y voy a realizar otra vez otra disminución de medio punto. ¿Ok? De esta manera. Vamos a continuar tejiendo puntos medios hasta terminar esta vuelta. Ok, ya terminamos aquí nuestra vuelta número 3 con disminuciones y vamos a realizar lo siguiente en nuestra vuelta 4. Vamos a levantar 2 cadenas y vamos a seguir con medios puntos. Vamos a tejer 11 puntos nuevamente contando nuestras 2 cadenas, obviamente van a ser 11. Vamos a tejer nuestros 11 puntos. Perdón. Aquí estamos con nuestros 11 puntos. 9, 10 y 11. Vamos a realizar nuevamente una disminución. Ok, y vamos a continuar con 11 puntos para terminar esta vuelta, que es la vuelta número 4. Ok, tenemos terminada ya nuestra vuelta número 4 y nos quedamos con 24 puntos en total. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a realizar 2 vueltas más, todas en medio punto. Ok, vamos a realizar nuestros 24 puntos por 2 vueltas más para que en total sean 6 vueltas. Listo, chuladas, miren, yo ya terminé aquí mis 6 vueltas, bueno, en total mis últimas 2 vueltas, perdón, pero pues en total son 6 vueltas. Ok, vamos a hacer lo siguiente, ya vamos a realizar lo que es nuestra correa. En este caso pues vamos a realizar lo que es el piecito del lado izquierdo. De este lado nos quedó nuestro hilo. Para realizar el piecito izquierdo pues nos quedó del lado donde vamos a iniciar nuestra correa. Si nos hubiera para realizar el piecito derecho, pues aquí vamos a cortar nuestro hilo y vamos a pasarlo para este lado para comenzar con la correa que va hacia este lado, ¿vale? Espero que me hayan entendido. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 30 cadenas. Vamos a realizar 30 cadenas. Ok, tenemos nuestras 30 cadenas. Vamos a tomar hilo y en el tercer punto, en nuestra tercera cadena, vamos a realizar un punto medio. Vamos a continuar tejiendo puntos altos por todas nuestras cadenitas hasta terminar nuestra tira de cadenas, que es en este punto que fue nuestro primer punto de inicio. Listo, ya terminé mis puntos altos en toda mi tira. Y para cerrar o rematar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestro punto de la segunda vuelta de arriba hacia abajo. Vamos a tomar nuestro punto y ahí vamos a hacer nada más un punto deslizado. ¿Ok? Ahí mismo pues vamos a hacer una cadena para que podamos apretar. Y de esta manera nos queda nuestra tira. En este momento vamos a cortar esta parte de nuestra hebra y ya ahorita vamos a hacer lo que es la parte del detalle. Hacemos un pequeño apretoncito y ya prácticamente ya tenemos casi terminado nuestro zapatito. Entonces vamos a hacer
ahorita lo que es la parte del detalle del frente de nuestra punta, perdón. Ok, para el detalle de lo que es la punta, que es estamos realizando punto bajo por las cadenitas que nos quedaron aquí. Ok, vamos a hacer esto. En el punto donde cerramos vamos a meter nuestro gancho y vamos a tomar las 2 cadenas. Ahí vamos a realizar una cadenita y ahí mismo realizamos un punto bajo. Ok, vamos a continuar por estas cadenas, que son estas que están aquí. Déjenme les enfoco, perdón. Ahí está. Por estas cadenitas vamos a realizar puntos bajos hasta llegar al otro extremo de lo que es nuestra punta. Ok, vamos a continuar con nuestros puntos bajos, escondiendo a la par pues nuestra hebra hasta donde se pueda, y al finalizar pues vamos a estar detallando. Entonces vamos a terminar nuestros puntos bajos por toda esta parte, todo este contorno, hasta terminar en estas 2 cadenas, ¿vale? Bueno, mis chuladas, miren, ya terminé lo que es el detalle de la punta de nuestro zapatito. Como les dije, es puro punto bajo, todo el contorno hasta aquí. Ok, vamos a realizar el detalle de lo que es el talón y la correa. Vamos a estar haciendo punto deslizado por todo el contorno de esta manera. A la par vamos a estar escondiendo nuestros hilos y vamos a realizar punto deslizado por todo el contorno de nuestro talón y nuestra correa. Ok, esto es para darle un poquito más de fuerza y pues que se vea también a la par bonito y no se nos vea tan tosco. Ok, de esta manera nos va a ir quedando. Perdón que se me desenfoca. ¿Sale? Entonces continuamos con nuestro punto deslizado por todo nuestro contorno. Una vez terminado nuestro punto bajo, que vamos a terminar del otro extremo, pues vamos a hacer un nudito, cortamos nuestro hilo y escondemos nuestra hebra. Ok, y pues ya una vez terminado vamos a hacer lo siguiente. Terminando nuestro punto deslizado, lo que es la parte de nuestra correita del frente, la vamos a coser en la parte baja para que quede este huequito y nuestra correa pueda pasar. Y al igual le vamos a coser su hebillita en esta parte para que podamos hacer el broche, y pues ya lo vamos a detallar. Ok, entonces vamos a darle ya fin a este modelo, terminando nuestro punto deslizado, a coserle en las partes que corresponde y a ponerle su hebilla y su decoración, ¿vale? Entonces vamos a continuar para terminar ya nuestro modelo. Muy bien, hermosuras, miren, ya terminamos por completo y ya realizamos todo lo que es el detallado de nuestro modelo. Como les mencioné, pues le hicimos lo que fue la parte de su detalle en punto bajo, que es la parte de la punta. Le pusimos su hebilla y su aplique. Así es como nos quedó. Este es el resultado. Así es. Para que a mí me quedara este detalle un poquito más ajustadito, yo le puse unas gotitas de silicón frío en esta parte, en la parte de adentro, y lo pegué. Esto para que me quedara la punta un poquito más maciza. Ok, entonces bueno, miren, pues este es el resultado. Espero que les haya gustado. La verdad lo hicimos con mucho cariño para ustedes. Es un modelo, como les dije al principio, sencillo, pero que no deja de ser muy bonito. ¿Sale? Bueno, chicas, de mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho por estarnos acompañando en este videíto. Ya saben que si les gustó mi video, no olviden por ahí apoyarme con su like. La intención de nosotros para con estos videitos es pues ahora sí que mostrarles los modelitos que se pueden realizar, lo sencillo que son. Y bueno, pues de verdad espero nos puedan apoyar ahí con su like para seguir creciendo. No olviden que todos tenemos en esta vida un propósito, y uno de nuestros propósitos para nosotros es pues el hacernos ver y el crecer en esta plataforma que es YouTube, y pues dar a conocer estas creaciones. Ok, bueno, ya saben, por ahí al final del video les voy a dejar algunas tarjetitas para que puedan ver otros videitos que tengo de días pasados.
De igual manera, si les gustó, suscríbanse, comenten, compartan, activen la campanita para que les notifique de un nuevo video. Y bueno, chicos, chicas, de mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado. Nos vemos próximamente en un videito nuevo. Dios me las bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.